Muy buenas a todos, los saludo desde su canal Caminando con el Creador. El día de hoy traigo una reflexión muy importante que se titula La importancia de la oración. En ella vamos a aprender aspectos muy importantes sobre la oración que todo creyente debe conocer. Por lo tanto, yo te invito a que te quedes en este video hasta el final para que aprendas los secretos de la oración. No te olvides de darle me gusta al video y suscríbete a este canal para que no te pierdas las próximas enseñanzas. Esta enseñanza está basada en el testimonio real de una persona, la cual había sufrido un colapso mientras se encontraba en su lugar de trabajo, por lo cual esta persona tuvo que ser llevada de urgencia para el hospital para recibir atención médica. El propósito de tomar este testimonio como ejemplo para aprender es para que el pueblo de Dios pueda ser edificado, por lo cual solamente me he centrado en extraer los puntos que son importantes, que nos ayudarán a ampliar nuestro conocimiento, por lo cual también no he tenido en cuenta detalles que son relevantes, como por ejemplo los datos de la persona y la descripción de cómo sucedieron los hechos. Así que solo me voy a centrar en describir las cosas que son importantes para la edificación del creyente. Durante el tiempo en que esta persona sufrió este colapso y tuvo que ser atendida por los servicios médicos, esta persona, que era una mujer, ella describe que durante ese tiempo ella fue llevada a una especie de dimensión que iba más allá de nuestra comprensión física. Ella describe que fue como si hubiese traspasado una especie de velo y que se hubiese entrado en un reino donde el tiempo y el espacio funcionaban de una manera diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados. Durante el tiempo en que ella estuvo en esta dimensión, ella pudo experimentar un encuentro sobrenatural. Ella tuvo un encuentro con Jesús y pudo contemplar su magnífica gloria. El Señor, durante este encuentro, le dijo varias cosas. Una de las primeras cosas que el Señor le dijo fue: hija mía, te he traído aquí para mostrarte lo que tu corazón terrenal necesita, para mostrarte lo que los ojos naturales no pueden percibir. El Señor también le dijo: lo que vas a ver no solo va a cambiar tu vida, sino que también va a cambiar la vida de muchas personas que van a oír tu testimonio. Una vez que Jesús le dijo estas palabras, de repente a esta persona le fueron mostrados varios momentos de su vida en los cuales ella se encontraba en un momento de oración. Ella pudo ver desde sus momentos de oración que hacía en su infancia antes de irse a dormir. Así también vio las oraciones que ella hacía luego, aun cuando ya era adulta, cuando oraba por su matrimonio que se encontraba en crisis en alguna ocasión. Durante este tiempo a ella le fue mostrado lo que sucedía alrededor de ella cada vez que ella hacía alguna oración. Alrededor de ella se manifestó una atmósfera espiritual. Repito, esto que le fue mostrado a ella era algo que el ojo natural no puede percibir. A ella le fue revelado, el Señor Jesús le reveló para que ella pudiese ver lo que sucede cuando todo creyente hace una oración. En este caso le estaba mostrando a ella. Dice que alrededor de ella se manifestó como una especie de atmósfera espiritual, en la cual ella pudo observar como una especie de oscuridad que estaba formada por entidades que eran de color oscuro, los cuales eran demonios. Estos seres espirituales habían establecido una especie de fortalezas alrededor de diferentes áreas de la vida de esta persona. Estas fortalezas eran posiciones estratégicas que los demonios habían construido a lo largo del tiempo en la vida de esta persona. Estas representaban diferentes tácticas que el enemigo había usado contra ella y contra su familia a lo largo del tiempo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el Salmo 64, voy a hacer un pequeño énfasis aquí. Las personas que lean el Salmo 64 les recomiendo que lo lean en la versión Reina Valera, puesto que si lo leemos en otra versión, cambia el contexto de lo que es esta revelación. Este salmo me ha sido revelado a mí desde hace mucho tiempo por el Señor. Yo lo suelo usar mucho en las oraciones, en la guerra espiritual. Es bastante efectivo. Yo voy a leer este salmo para que ustedes sepan lo que quiere decir este salmo. Este salmo hace referencia a todas estas estructuras demoníacas
que el enemigo había formado en la atmósfera espiritual en la vida de esta persona. Este salmo revela esas cosas en la palabra de Dios. Voy a leerlo. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. O sea, la persona que está aquí orando, el salmista que estaba orando, le está diciendo al Señor: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Cuando leemos este salmo, en el versículo 9, dice algo muy importante. Dice: entonces temerán todos los hombres, y dice que anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Esto dice la palabra porque este salmo hace referencia a los enemigos ocultos, es decir, a lo que está haciendo referencia este testimonio. Este salmo hace referencia a aquellos enemigos espirituales que la Biblia nos dice, con los cuales nosotros tenemos una lucha. La Biblia nos anuncia acerca de ellos. Por eso dice que las personas que entiendan esta palabra, dice que temerán los hombres al ver estas cosas, porque no es algo a lo que el hombre esté acostumbrado. Dice que anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Bien, haciendo referencia a este salmo, podíamos escuchar en el testimonio que la persona decía que cuando a ella le fue revelado, estos seres espirituales habían construido una especie de fortalezas alrededor de diferentes áreas de su vida. Cuando nosotros leemos en este salmo, dice claramente que todos estos seres, dice que ellos hacen una investigación exacta, y dice: el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Esto quiere decir que estos seres espirituales no hacen los ataques al azar. Esto quiere decir que ellos, como dice el Salmo, hacen una investigación exacta, pues el testimonio dice que eran fortalezas que habían sido colocadas estratégicamente. Es decir, que ellos no ponen las estrategias en lugares al azar, sino que ellos saben el lugar exacto, los momentos exactos de la vida de cada persona donde deben construir estas fortalezas, con el fin de poder estorbar a la persona y poder crear aflicciones en su vida. Entonces este Salmo 64 nos revela que estos seres hacen una investigación exacta y que el íntimo pensamiento, o sea, sus pensamientos son profundos para poder actuar en contra de la persona. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Dice que Dios los herirá con saeta. Esto es algo muy importante. Dice que Dios los herirá con saeta. Pues aquí podemos ver en este salmo cómo operan estas fuerzas demoníacas, y también podemos ver que si clamamos al Señor, el Señor los va a herir con saeta, como estaba diciendo anteriormente, porque el Señor va a frustrar sus planes. Continuando con el testimonio, esta persona dice que durante estas oraciones en las que ella hacía, durante estas oraciones que le fueron mostradas, que le fue revelado, dice que a ella le fue revelado que en el momento en que ella hacía estas oraciones, cada vez que dentro de estas oraciones que ella hacía, ella mencionaba el nombre de Jesús en la oración, dice que algo extraordinario sucedía en el reino espiritual. Ella dice que la oración de la mañana, o sea, la oración normal que todo creyente debe hacer en la mañana para encomendarse al Señor, dice que en la oración de la mañana ella mencionó el nombre de Jesús, y dice que lo que ella pudo ver, lo que le fue revelado, fue que ese simple hecho de mencionar el nombre de Jesús en esa oración fue como si hubiese habido un terremoto en el reino espiritual que había sacudido a todas las fuerzas demoníacas. Dice que todas las fortalezas demoníacas que habían sido construidas alrededor de ella comenzaron a derrumbarse,
y dice que cada palabra de la oración que ella estaba pronunciando hacía grietas en las estructuras demoníacas. El Señor también le mostró que incluso las oraciones sencillas que había hecho en algunas ocasiones, también estas oraciones tenían un efecto devastador en el reino demoníaco. Sin embargo, a ella también le fue mostrado que los demonios trabajan incansablemente de diferentes maneras para impedir que ella pudiese orar. Esto lo hacen con todo creyente, no solamente con ella. Eso solamente es un ejemplo. Esta persona pudo ver cómo estos demonios aumentaban el cansancio físico después de que ella hubiese estado trabajando todo el día. Estos demonios hacían que sus párpados se hicieran pesados justamente antes de todos los momentos en los que ella iba a hacer algún tipo de oración. Estos demonios también actuaban enviándole pensamientos y sobre su trabajo, sobre planes y actividades de su trabajo, justo antes de que ella fuera a hacer su devocional diario. O sea, el modo en que ellos operaban era enviando pensamientos de distracción. Incluso ella describe que estos demonios podían usar el teléfono para que vibrase con mensajes urgentes para desviar su atención de la oración. Todos estos síntomas que hemos descrito aquí son a lo que yo personalmente he sufrido, estos síntomas de sentir cansancio, de sentir pereza, de adormecimiento justamente a la hora de orar o a la hora de hacer alguna actividad para el Señor. También las distracciones por el teléfono y por personas. Esto es algo muy común en los cuales todo esto que dice el Salmo 64, de que ellos hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Todo esto, eso hace parte de sus estrategias. Ellos lo planean y lo planifican cuidadosamente y luego lo ejecutan. Esto lo hacen, esta persona dice que en el testimonio que todas este tipo de ataques lo realizaban siempre que esta persona iba a tener cualquier tipo de conexión espiritual. El Señor, debido a esto, el Señor le dijo que ella debía velar y debía orar con mucho cuidado. Y le mostró un momento en que, a pesar de que ella había sufrido todo este tipo de ataques, todo este tipo de cansancio, todo tipo de distracciones, todo lo que el enemigo le había puesto para impedir su oración, dice, pero ella aún así, en ese momento que el Señor le mostró, ella, a pesar de todos esos tropiezos que el enemigo había puesto, ella pudo elevar su oración, a pesar de que estaba cansada. Pero dice que en ese momento ella elevó una sencilla oración, puesto que estaba cansada. Pero el Señor le mostró que aún estas oraciones tenían un efecto devastador en el reino de las tinieblas. A ella también le fue mostrado como una simple oración de protección, la cual esta persona era una maestra de escuela. Entonces el Señor le mostró que como una simple oración de protección que ella hacía por sus estudiantes había destruido los planes y las estrategias que los demonios habían planificado durante mucho tiempo para llevar miedo y ansiedad a sus clases donde ella enseñaba. También le fue mostrado cómo una de sus oraciones por su matrimonio, cuando estaba en crisis, había destruido meses de intentos sutiles del enemigo que había planificado para crear distancia entre ella y su esposo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia nos dice en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, la palabra dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia por todos los santos. Aquí la palabra nos está siendo específica conforme a lo que acabamos de leer a lo que acabamos de escuchar en este testimonio. Ella hizo oraciones por su matrimonio, ella hizo oraciones por sus estudiantes y dice que las estructuras demoníacas fueron destruidas en ambos casos. Pues aquí la palabra nos está diciendo que nosotros debemos orar en toda súplica en el Espíritu. Esto también incluye la oración en el Espíritu, la oración en el idioma del Espíritu, o sea, en hablar en lenguas. Bueno, recuerde que hay dos formas, o sea, hablar y orar son dos cosas diferentes. Hablar en lenguas es una cosa y orar en lenguas. A veces oramos en lenguas, es cuando el Espíritu Santo, lo que dice en Romanos 8, 26, 27,
que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos orar como conviene. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a orar por alguien, nos pone una carga de oración por una persona y empezamos a orar en lenguas por esa persona. No sabemos lo que estamos diciendo, pero estamos intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Y otra cosa es hablar en lenguas, ¿no? Entonces, pero eso es otro tema que no voy a tocar en este video. Simplemente estoy haciendo una diferenciación. Es importante cuando el Espíritu nos ponga esta carga de oración por una persona, pues orar por esa persona según como el Espíritu nos vaya guiando. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos orar en el Espíritu, debemos velar, o sea, estar alertas, incluso velar hace referencia a abstenernos de dormir, o sea, puede ser haciendo referencia a las vigilias, pero bueno, en general es como orar, dice que hacer con toda perseverancia, o sea, nos está hablando aquí de la oración constante y perseverante. Entonces, dice que la oración constante y perseverante, la oración en el Espíritu, es muy importante para destruir los planes y las estrategias del enemigo. También es importante la intercesión. O sea, aquí pudimos ver pudimos escuchar en el testimonio que esta persona intercedió por personas que, bueno, tal vez no eran creyentes, no lo sé, los estudiantes. Sin embargo, aún sus oraciones tuvieron poder para destruir esas fortalezas demoníacas que el enemigo había formado para traer caos en su casa, en su clase. A ella también le fueron mostrados momentos en los que ella se había dejado llevar por las distracciones del enemigo. Recuerde que estos enemigos atacan con distracciones. Entonces a ella le fue mostrado momentos en los que ella se había dejado llevar de estas distracciones y en los cuales ella se había saltado la oración. Esto lo único que ocasionó, el día que ella se dejó llevar por las distracciones del enemigo, esto causó que el reino de las tinieblas tuviese un avance en su contra. Por esta razón, la Biblia nos insta en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. La palabra dice: orad sin cesar. La oración constante del creyente es vital. O sea, todo creyente debemos orar, como dice la palabra, orad sin cesar. Debemos estar orando siempre, cuanto más se pueda es mejor, porque ya sabemos que el enemigo lucha incansablemente por construir esas fortalezas demoníacas alrededor de nosotros. El Señor también le dijo algo. El Señor le dijo que las oraciones, esto es algo que es muy importante para que todo creyente aprenda esto. El Señor le dijo que las oraciones no son solamente palabras dichas al aire. O sea, nunca pienses que cuando estás orando tus palabras son vanas o que estás hablando al aire. El Señor le demostró a ella que sus palabras, sus oraciones, las oraciones que ella hizo, no eran solamente palabras al aire. El Señor le mostró un momento en el que ella había orado fervientemente. Fervientemente, es decir, que ella había centrado toda su atención en el Señor. O sea, se había concentrado, había apartado el tiempo necesario, el lugar, y se había centrado en la oración, poniendo toda su atención en el Señor. Ella pudo ver que en esos momentos, cuando los creyentes en general hacemos una oración de este tipo, donde nos consagramos, digámoslo así, para buscar el momento especial para el Señor y ponemos toda nuestra atención, ella pudo observar algo. Ella pudo ver que en ese momento en que ella hizo esto, ella en el mundo espiritual le fue permitido verse cómo se veía ella en el mundo espiritual. Dice, en el testimonio dice que ella se veía como un maestro guerrero que estaba empuñando una poderosa espada de luz. Esto es muy importante. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6 versículos 10 y 11, la palabra nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es importante fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Pues a través de la oración. El Señor nos da fortaleza cuando nosotros oramos, como dice el testimonio, en una oración ferviente, donde apartamos nuestro tiempo especial para orar con el Señor. Ahí en ese momento somos fortalecidos en la oración. En ese momento ceñimos todos nuestros lomos con toda la armadura de Dios. Esto es un momento vital para poder destruir todas esas fortalezas demoníacas que el enemigo levanta en contra nuestra y en contra de nuestra familia. Siguiendo con la descripción del testimonio, aparte de ella haberse visto como un maestro guerrero,
dice que en ese momento, cuando estaba haciendo esa oración ferviente, dice que cada palabra de esa oración que ella estaba haciendo fervientemente era un golpe preciso a las fortificaciones que el enemigo había construido. Esto provocó que los demonios que estaban operando alrededor de ella salieran huyendo por el nombre y por la autoridad, por el nombre de Jesús y por su autoridad que se había transmitido a través de esa oración. A ella también le fue mostrado cómo estos demonios hacían reuniones de emergencia, desesperados, tratando de idear nuevas estrategias, ya que sus anteriores planes habían sido destruidos por causa de la oración persistente de aquella persona. Estos demonios lo que más temían era a un creyente que había entendido el verdadero poder de la oración, y también un creyente que no se había dejado distraer por sus tácticas. Esto lo temían los demonios lo temen los demonios sobremanera. Jesús le dijo: ¿ves ahora por qué el enemigo trabaja tan duro para impedir que puedas orar? Yo estoy seguro que todos hemos experimentado y experimentamos estas sensaciones, la resistencia a la hora de orar. Esta es la razón, hermanos, pues el Señor lo ha dicho. Es por causa de que nuestras oraciones, ha dicho el Señor, que son sencillas, oraciones con fe, son oraciones poderosas que destruyen las fortalezas demoníacas. Por esta razón, el enemigo no va a permitir que tú ores, va a buscar diferentes formas de distraer o de bloquear tus oraciones. Sin embargo, debes saber que tus oraciones son poderosas, no importa la oración que hagas, lo importante es que la hagas con fe. El Señor dice que una oración hecha con fe hace más daño al reino de las tinieblas que cualquier otra actividad espiritual que tú puedas realizar. Jesús también le mostró los diferentes tipos de demonios y las misiones específicas a los que estos estaban asignados. Dice que algunos estaban encargados de crear distracciones a la hora de que la persona iba a orar. Dice que otros trabajaban para agotar física y mentalmente a la persona. También habían otros que se encargaban de crear falsas urgencias, que hacían parecer que estas falsas urgencias eran más importante atenderlas en ese momento en lugar de hacer la oración. Esto quiere decir que básicamente el enemigo lo que busca es distraer. O sea, sus diferentes tácticas todas van enfocadas al mismo punto. El punto es que la persona no ore, porque ellos hemos escuchado a través del testimonio el poder que hay en la oración de las personas. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. O sea que cualquier oración que la persona haga con fe, no se trata de oraciones largas. Más adelante habla sobre esto, pero no quiere decir que sean oraciones largas ni perfectas, sino oraciones con fe. Estas oraciones hacen un daño terrible a las fuerzas demoníacas. Por eso su estrategia es intentar persuadir, distraer a la persona para que no pueda hacer esta oración. El Señor también le mostró a esta persona cómo se comportaban los ángeles. Esto es algo muy importante porque hemos escuchado acerca de cómo operaban los demonios, pero el Señor también le permitió a esta persona ver cómo se comportaban los ángeles en estos momentos en los que esta persona estaba orando. Dice que el Señor le mostró, no solamente en ella, sino en personas. Dice que los ángeles estaban estacionados, o sea, estaban acampando. Dice que estaban alrededor de aquellos creyentes que llevaban una vida de oración constante. Dice que la oración de estos creyentes que eran fervientes, dice que esta oración fortalecía a estos ángeles que estaban acampando alrededor de ellos. Y esto los fortalecía para que ellos y esos ángeles estaban listos para ejecutar la voluntad de Dios y también para proteger al creyente contra los ataques del enemigo. Haciendo referencia a los ángeles, podemos leer en el Salmo 34, en el versículo 6 y 7. La palabra dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, que aquí en este salmo está describiendo lo que le fue revelado a esta persona en ese testimonio. Dice que los creyentes que eran fervientes, que oraban constantemente, dice que los ángeles estaban acampando alrededor de ellos y que sus oraciones fortalecían a estos ángeles. Dice que el ángel, este salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también dice, este pobre clamó, o sea que está haciendo referencia a la oración, o sea que está corroborando la importancia de la oración en todo creyente. También podemos leer acerca de los ángeles en el Salmo 103, versículo 20. Dice,
La palabra dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Pues el testimonio dice que los ángeles estaban listos para ejecutar la voluntad de Dios. Este salmo dice que los ángeles, que son poderosos en fortaleza, dice que ellos ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a la voz de su precepto. Y dice en el salmo también, Salmo 91, que es un salmo muy conocido, en el versículo 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando dice que te mandarán acerca, está hablando alrededor, está diciendo lo mismo, que acampan alrededor. Dice que en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto quiere decir que el Señor envía a sus ángeles para que ellos estén alrededor, permanentemente, alrededor de aquellos que obedecen y que ponen por obra la palabra de Dios en sus vidas, todos aquellos que guardan sus mandamientos. Estos ángeles ejecutan la palabra de Dios. Es decir, por esto es importante que dentro de las oraciones nosotros proclamemos, que declaremos la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Dice que estos ángeles ejecutan esa voluntad de Dios, ejecutan la palabra. O sea que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, los ángeles inmediatamente van y ejecutan esa palabra que nosotros hemos declarado. Es importante no olvidar que la oración fortalece a estos guerreros. O sea, esta oración no solamente nos fortalece a nosotros, sino que fortalece a estos ángeles que nos están guardando y que ejecutan la palabra del Señor. A esta persona también le fue mostrado algo muy importante. Dice: le fueron mostradas las batallas espirituales que se desarrollan alrededor de las personas. Estas personas pues eran personas normales que iban por la calle, decían el testimonio. O sea, dice que alrededor de las personas en general hay una batalla espiritual por sus almas. Sin embargo, estas personas pues son totalmente ajenas a esto, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede discernir. Entonces esas batallas están constantemente en la vida de las personas. O sea, alrededor de las personas en el mundo hay atmósferas de esos demonios que han construido fortalezas en sus vidas, y hay una batalla entre el bien, digamos así, y el mal, entre la luz y las tinieblas, por esas almas. Pero sin embargo las personas, pues la palabra dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esas personas no entienden esas cosas, ni las pueden percibir ni las ven. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6 versículo 12, la palabra es clara y nos dice, yo la leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Eso está haciendo aquí referencia a las fuerzas demoníacas. Dice: sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso quiere decir que este testimonio, en esta palabra, se está corroborando esto que dice acerca, está corroborando lo que dice en el testimonio de las batallas espirituales que hay alrededor de las personas. El Señor también la llevó a una comprensión más profunda de la oración. El Señor le mostró algo que es muy importante, que todo creyente, que todos aprendamos. Todo esto que estamos aprendiendo es algo muy importante. El Señor le mostró que las oraciones no estaban limitadas por el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Ella pudo ver algo muy importante. Ella pudo ver cómo las oraciones de su madre, que ya había fallecido, estas oraciones que su madre había hecho cuando estaba en vida, recuerde que ya no estaba viva, ya había muerto, pero estas oraciones que su madre había hecho en su tiempo de vida, estas oraciones aún seguían teniendo un efecto, destruyendo las fortalezas demoníacas en la vida de ella y en la vida de sus hijos. O sea, imagínense esto, qué importante. O sea, las oraciones, no importa eso quiere decir que las oraciones que tú estás haciendo ahora por tus hijos, por tu familia, por lo general las generaciones, ¿no? Las oraciones que tú estás haciendo ahora, esas oraciones no son en vano. O sea, esas oraciones no se quedan en nada si tú mueres, si tú ya sales de este mundo y ya vas a la presencia del Padre. Esas oraciones no se pierden, sino que estas oraciones van a seguir teniendo un efecto. Vamos a ver más adelante algo muy importante. El Señor también le dijo algo, le dijo: recuerda esto, y le mostró un momento en que esta persona había hecho una oración apresurada. O sea, una oración de esas que tú haces cuando no tengo tiempo, no puedo orar en ese momento, estoy ocupado haciendo esto. Dice que el Señor le mostró
una oración que ella hizo, una oración apresurada justamente cuando ella estaba preparando su clase antes de que sus estudiantes llegaran. Y a ella le fue mostrado que aún, incluso este tipo de oraciones, porque eran hechas con fe, dice que esta breve oración había tenido un efecto devastador en los planes y las estrategias del enemigo. El Señor también le dijo, que esto es lo que concierne el punto que estamos hablando aquí. Dice, el Señor le dijo, no es lo largo de la oración lo que importa, tampoco no es la duración de la oración, sino la fe y la sinceridad de corazón que hay detrás de cada oración. O sea, no te aflijas, no te sientas mal, porque de pronto hay personas que dicen, es que yo no sé qué orar, yo no sé qué decir. No se trata de lo largo, ni de lo perfecto de la oración, ni de lo perfecto de tus palabras, sino que se trata de la fe, de la convicción que tú tengas al hacer esa oración. Si tú le elevas una oración con fe al Señor, creyendo y teniendo esa convicción de que el Señor escucha toda oración. La palabra de Dios dice que el Señor, los ojos y los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos. Eso quiere decir que ahí más adelante en el testimonio dice que el Señor oye toda oración. Eso dice al final, pero yo lo estoy adelantando aquí un poco. Eso es para animar a las personas, a todas aquellas personas que de pronto tienen un día agitado, no tienen tiempo de orar, pero dice que incluso esas oraciones sencillas, con fe, esas oraciones tienen un efecto devastador en el reino de las tinieblas. El Señor también le mostró que el enemigo había tratado incansablemente de convencerla a ella para que pensara que si no oraba durante una hora, por lo menos sus oraciones no tenían ningún efecto. Esto es una gran mentira del enemigo. Incluso yo puedo decir que yo he caído en esa mentira algunas veces. A veces he escuchado también enseñanzas que dicen que debemos orar una hora, debemos orar tanto, porque si no, bueno, por lo menos oración en el espíritu, oración en lengua, dice que debe ser por lo menos una hora. En realidad la palabra, el Señor está corroborando que no es lo largo de la oración, sino la fe. O sea, si tú oras, obviamente debemos procurar darle el mejor tiempo al Señor y ojalá tener el mejor tiempo y tener disposición de tiempo. Pero si por alguna circunstancia no tenemos el tiempo, porque a veces ocurre, debemos saber y tener esa convicción de que el Señor oye toda oración y no importa lo corta que sea la oración. Si tú la haces con fe, esa oración es poderosa y el Señor la oye y esa oración tiene un efecto devastador en el reino de las tinieblas. Ella dijo que esa mentira de que el diablo la había intentado convencer de que tenía que orar una hora al menos. Eso quiere decir que a veces si no tenía una hora, pues no oraba. Decía, no puedo porque tiene que ser una hora. Eso a veces el enemigo confunde de esa manera. Dice que esa mentira le había impedido a ella orar muchas veces cuando ella no había disponido de mucho tiempo. Ella pudo ver cómo las oraciones breves pero sinceras eran una arma poderosa en el reino espiritual. Ella incluso pudo ver y oír, le fue revelado, le fue permitido ver y oír las conversaciones de los demonios que decían acerca de ella. Decían que ella estaba empezando a entender la oración, por lo cual estos demonios planificaban aumentar los esfuerzos para mantenerla distraída con sus actividades de trabajo. Ella también pudo escuchar cómo los demonios se decían unos a otros que sus oraciones, o sea, las de esta persona, eran demasiado destructivas para su reino. Dice que especialmente en las que ella mencionaba la sangre de Jesús en sus oraciones. Dice que cada vez que ella lo hacía, esto era lo que los demonios se decían uno al otro, dice que cada vez que ella mencionaba la sangre de Jesús, las fortalezas demoníacas eran destruidas. Ella también pudo ver cómo los demonios celebraban cuando mediante sus tácticas impedían que alguien pudiera hacer sus oraciones. También vio muchas personas que tenían tareas asignadas por el Espíritu Santo para orar. Es decir, esto es cuando el Espíritu pone en el corazón de alguien, pone como una carga de oración, o sea, como un sentir que a veces viene a la mente una persona específica o una situación específica. Eso significa que el Espíritu Santo está poniendo esa carga de oración para orar por esas personas. Dice que ella observó personas que tuvieron este tipo de, o tenían este tipo de asignaciones. Sin embargo, estas personas, por causa de las distracciones que el enemigo ha planificado alrededor de ellos, los hacía pensar
y los convencían de que sus oraciones no valían la pena hacerlas. Por lo tanto, estas personas no hacían sus oraciones y se quedaban sin saber que una simple oración por la que ellos tenían asignación, una oración con fe, podía haber destruido todas las fuerzas demoníacas, pero el enemigo se encargaba de convencerlos de que sus oraciones no valían la pena, por lo tanto no las hacían. Así que si tú tienes esas cargas de oración, si el Señor te pone a orar por esto, por aquello, eso suele ocurrir mucho a las madrugadas. A veces estamos durmiendo, tal vez hayas visto por ahí enseñanzas que dicen que si el Señor te despierta a las 3, ese tipo, o te pones sueña con alguien y te pone a orar por esa persona, pues tú simplemente ora con fervor o pídele al Espíritu Santo que te dé dirección, cómo debes orar por esa persona, qué debes orar, porque como dice, a veces no sabemos qué orar. Yo he tenido esas experiencias de tener personas que he soñado con personas y bueno, a veces no he sabido qué orar, le he preguntado al Espíritu Santo y he orado por ellas. Entonces, dado esta revelación de este testimonio, ahora me doy cuenta que todas esas oraciones no han sido en vano y me alegro de haberlo hecho, de haber orado por esas personas, como también puedo decir que a veces he tenido cargas de oración por personas y tal vez no lo he hecho. Entonces, pues es para que aprendamos, por eso estamos todos aprendiendo. El Señor le recordó las Escrituras cuando ella vio esas personas que tenían esa carga de oración y que no lo hacían. El Señor le recordó las Escrituras, le dijo lo que está en Oseas 4:6. El Señor le dijo: mi pueblo perece por la falta de conocimiento. El Señor también le mostró a ella cómo los demonios temblaban cuando un creyente declaraba las Escrituras, es decir, lo que está escrito en la palabra. Cuando un creyente declaraba la palabra dentro de la oración, dice que los demonios temblaban. Y dice que cuando se declaraba también el poder de la sangre de Cristo, cuando declaraban la sangre de Jesús, los demonios temblaban. O sea, tiemblan a la palabra de Dios y a la declaración de la sangre de Jesús. A ella también se le mostró cómo los demonios estaban aterrorizados y salían dispersados cuando las oraciones de acción de gracias y de adoración ascendían al cielo. Esto es muy importante, la oración de agradecimiento. Acuérdense que la palabra dice que debemos orar y dar gracias al Señor en el nombre de Jesús, dar gracias siempre ser agradecidos. ¿Verdad? Que todas estas oraciones en este testimonio revela que esas oraciones de agradecimiento, cuando tú le das gracias al Señor: Padre, gracias yo te doy en el nombre de Jesús, Señor, gracias a Jesús por todas las gracias que tú nos das. Cuando tú honras al Señor con tus bienes, con tu trabajo, con todo lo que el Señor te da, incluso esas oraciones dice que los demonios huyen y salen aterrorizados cuando tú haces eso como creyente. Dice que cuando las oraciones de adoración, cuando tú adoras al Padre sinceramente, dice que los demonios huyen. Dice que todo eso, cuando eso ocurre, dice que eso era como una dinamita espiritual, dice en el testimonio. O sea que cuánto poder tienen las oraciones de agradecimiento. La adoración al Señor es como dinamita espiritual, la cual destruía, dice que este tipo de oración destruía en un instante, dice que destruía lo que el enemigo había planificado durante meses. A ella también le fue mostrado cómo los demonios no tenían defensa contra las oraciones que estaban alineadas a la voluntad de Dios y las cuales habían sido oradas con fe. El Señor le dijo: mira esto, y le mostró un momento en el que ella había orado por un estudiante que estaba luchando con una ansiedad severa. Dice que ella pudo ver cómo esta oración que ella había hecho por este estudiante que tenía una ansiedad severa, ella pudo ver en el mundo espiritual cómo se destruían las fortalezas demoníacas de miedo y de ansiedad que el enemigo había construido alrededor de esta persona por la cual ella estaba orando. Pero ella también pudo ver cómo el enemigo había tratado de convencerla a ella a través de pensamientos, de ideas, de que no debía orar más por él, y le hacía ver de que esta persona por la que ella había orado aún seguía mostrando signos de ansiedad, por lo cual le hacían creer que sus oraciones no habían tenido efecto. Sin embargo, estas oraciones que ella había hecho, le fue mostrado que estas oraciones estaban causando un efecto devastador, un efecto masivo en los planes y las estrategias que el enemigo tenía en la vida de esa persona. Por esta razón, dice que estas oraciones crearon un avance significativo en la vida de esta persona. Esta era la razón por la cual el enemigo la estaba persuadiendo de que dejara de orar por esa persona, porque
sabían que su reino demoníaco estaba siendo destruido. Ella pudo ver otra cosa muy importante, que esto concierne pues a todos, pero eso es algo que es muy común hoy en día en el pueblo de Dios. Ella pudo ver cómo las oraciones de perdón, es decir, las oraciones de perdón, de perdonar a alguien, y cuando tú pides perdón, ella pudo ver cuando las oraciones de perdón dice que eran particularmente devastadoras en el reino de las tinieblas. Ella pudo ver, le fue mostrado un momento en el cual ella había orado para perdonar a una persona que había hablado mal de ella. Ella pudo ver que en ese momento, cuando ella realizó esa oración perdonando a esa persona, dice que pudo ver cómo redes enteras de fortificaciones demoníacas se habían derrumbado en un instante. Dice que los demonios habían contado con el resentimiento que ella llevaba en su corazón por causa de la ofensa, y pensaban que ella iba a mantener su posición. Es decir, estos demonios estaban contando con que cuando una persona es ofendida, pues por lo general guarda un resentimiento hacia esa persona que lo ha ofendido. Estos demonios se aprovechaban de ese resentimiento, porque por lo general el resentimiento, ¿qué va a hacer el resentimiento? El resentimiento va a hacer que tú te alejes. O sea, porque tú te sientes resentido por esa persona, por lo que te hizo, por lo que te dijo. Entonces tú vas a evitar traer al tema a esa persona, o verte con esa persona, o hablar con esa persona. Ese resentimiento va a crear un alejamiento. Eso es a lo que los demonios se aferran. Sin embargo, porque eso hace que la persona mantenga una posición y le impide llegar a la posición de perdonar a esa persona. O sea, el resentimiento te va a impedir que tú perdones a alguien. Si tú no eliminas el resentimiento, no vas a poder perdonar a una persona. Entonces dice que esta persona, ella hizo esa oración por esa persona que habló mal de ella. O sea, ella no guardó resentimiento, y dice que esta oración de haber perdonado a esta persona, dice que arruinó todo el plan del enemigo. Debemos recordar lo que dice la Biblia, lo que dice acerca de perdonar a los que nos ofenden, hablando acerca del tema del perdón. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, la Biblia dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros leemos también en Mateo capítulo 18, versículos del 23 hasta el 34. En estos versículos nosotros encontramos la historia de los dos deudores, ¿no? Dice la parábola. Es la historia de un hombre a quien el rey había tenido misericordia y le había perdonado una deuda muy grande que tenía con el rey. Sin embargo, la historia o la parábola cuenta que después de que este hombre había sido perdonado por el rey, había recibido la misericordia del rey, el cual le había perdonado su deuda, dice que este hombre por su camino se encontró con una persona que le debía a él. Pero dice que sin embargo, él no tuvo misericordia de esa persona que le debía a él. Aun cuando él había alcanzado misericordia, él no lo quiso hacer con otra persona. Y dice que mandó a esta persona que le debía, que le estaba suplicando que le perdonara, que le dejara pagar, que él le iba a pagar, o sea, que le diese tiempo para pagar la deuda. Dice que él no tuvo misericordia, dice que lo mandó a echar en la cárcel hasta que pagara la deuda. Luego, cuando leemos esta parábola, dice que cuando el rey se enteró de este hecho, dice que lo mandó llamar a su presencia y le dijo, esto lo encontramos en Mateo 18, versículos del 32 y 34. Esto fue lo que el rey le dijo, dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, dice que le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y luego dice: así también mi Padre Celestial, eso estaba diciéndolo Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este hombre, el que habla la parábola, no quiso perdonar la deuda a su consiervo. Sin embargo, después de que él había alcanzado misericordia del Señor, este hombre, por no haber tenido misericordia de alguien que le debía a él, este hombre fue entregado a los verdugos y dice que fue echado en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. La deuda representa
las ofensas que nosotros recibimos de las personas. La deuda no está haciendo referencia a cosas de dinero y esas cosas, sino que está haciendo, en este contexto, está haciendo referencia a las ofensas que nosotros recibimos de las personas. En este caso, los verdugos, a quienes fue entregado este hombre, los verdugos representan a los demonios. Y la cárcel significa el tormento al que la persona es sometida. ¿Por qué? Por medio de los verdugos, que son estos demonios, y la deuda significa la falta de perdón. O sea, la deuda que la persona le dice que fue echado en la cárcel hasta que pagara, en una versión dice el último cuadrante, dice hasta que pague la deuda. La deuda que esa persona adquiere por no perdonar, su deuda es la falta de perdón. Esto lo que genera es que esta persona va a estar en ese tormento que los demonios le van a estar haciendo hasta que pague su deuda. ¿Y su deuda cuál va a ser? Pues hasta que decida perdonar de corazón a aquella persona que lo ha ofendido. Solamente así va a alcanzar la misericordia del Rey. O sea que ten en cuenta esto: si alguien te ha ofendido, si alguien te ha hecho mal, considera perdonar de todo corazón. Recuerda que el perdón es una decisión y cada uno decidimos en nuestro corazón si perdonamos o no perdonamos a las personas. Pero recuerda que en el contexto de la falta de perdón, cuando tú perdonas a alguien, el que es liberado eres tú, porque ya puedes ver que la palabra dice que por no perdonar eres echado en la cárcel y eres entregado a los verdugos hasta que pagues la deuda, es decir, hasta que perdones. O sea que en realidad aquel que no perdona es la persona que está en la cárcel. ¿Cuántas personas hay en enfermedades, en aflicciones, porque no quieren perdonar a alguien que los ofendió en su pasado? Así que considera esta enseñanza y considera que debes hacer esa oración de perdón. Recuerda que dice que las fortalezas demoníacas fueron devastadas cuando se hizo una oración de perdón. Así que tal vez en tu vida ahora tienes fortalezas demoníacas que te están creando enfermedades, aflicciones, ruina, miseria, tantas cosas que generan ese tipo de la falta de perdón. Enfermedades que llaman psicosomáticas, o sea, enfermedades que van al médico y tienen un montón de síntomas, pero cuando van al médico, el médico no sabe qué tiene. Dice, tiene esto, tiene aquello, pero no sabemos qué tiene. Esas son enfermedades psicosomáticas. Todo eso son espirituales. Eso es por la falta de perdón. Incluso el cáncer es una enfermedad muy común por la falta de perdón. Hay personas que están padeciendo cáncer en áreas de su cuerpo, y todo eso es por falta de perdón. Muchas veces puede ser que no sea de ti mismo, puede ser que no sea falta de perdón tuya, pero puede ser que en tus ancestros, en tu línea familiar, ha habido una falta de perdón. Entonces tienes que pedir perdón por esos ancestros, por ti, por toda tu línea familiar, para poder cancelar esa deuda, para que puedas salir de esa cárcel de enfermedad en la que el enemigo te ha puesto ahí, en la que has sido echado por no perdonar. Bien, continuando con el testimonio. Jesús también le reveló a esta persona cómo las oraciones estaban interconectadas a través de las generaciones. Esto es algo tremendamente importante. El Señor le mostró que las oraciones estaban conectadas generacionalmente. Ella pudo ver cómo las oraciones de su abuela se habían conectado con las oraciones de su mamá, creando una poderosa conexión espiritual. Dice que esta era una herencia que al enemigo le resultaba muy difícil de superar. Estas oraciones generacionales habían creado una barrera protectora sobre toda su línea familiar. Y dice que esta barrera los demonios no la podían penetrar. Jesús también le dijo que esta era la razón por la cual el enemigo luchaba incansablemente en contra de la oración familiar, ya que cuando las familias se reúnen a orar juntas, dice que el poder del enemigo para dividir y para destruir se ve severamente limitado. Así que ten en cuenta esto: orar en familia, orar con los hijos, con el esposo, con la esposa, en general la familia. Si nos reunimos a orar en la familia, ya sabemos que hay un poder tremendo y devastador ahí. Así que a practicar la oración en familia. A esta persona también le fueron mostrados momentos en los que ella con su familia habían orado juntos brevemente. Oraciones como por ejemplo antes de acostarse, o oraciones antes de comer, bendiciendo los alimentos. Dice que ella pudo ver
cómo al hacer estas oraciones se había aumentado la protección espiritual en el hogar y en las relaciones de la familia, o sea, en la unión, en todas esas áreas. El Señor también le mostró cómo las oraciones masivas, las oraciones que se hacen en las iglesias, o sea, es decir, en grupos grandes, en escuelas, dice que estas oraciones creaban fortalezas espirituales de protección. El Señor también le mostró que cuando los creyentes orábamos juntos, dice que se creaba un sistema de defensa espiritual. Dice que el cual era impenetrable para los demonios, por lo cual estos demonios evitaban completamente estas fortalezas que se creaban cuando los creyentes oraban juntos. Sin embargo, Jesús también le mostró qué sucedía cuando la oración disminuía en una comunidad o en un hogar. Dice que esta acción le permitía que los demonios establecieran pequeños puntos de apoyo que con el tiempo se convertían en fortalezas demoníacas. El Señor también le mostró cómo trabajaban los demonios para crear programas en las iglesias y en las escuelas. Dice que estos programas tenían una apariencia de buenos, o sea, es decir, a simple vista eran programas que vamos a hacer esta actividad es buenísima, esto se ve muy bueno. Dice que esas actividades que los demonios planificaban tienen apariencia de buenas, es decir, son buenas las actividades. Sin embargo, el propósito de estas actividades era quitar el tiempo de la oración. Esto quiere decir que a veces el enemigo trae cosas buenas, pero tiene un objetivo malvado. O sea, cosas buenas como por ejemplo, en lugar de hacer una oración, que los niños oren, que los niños se reúnan y que oremos todos juntos antes del servicio, un ejemplo. En lugar de eso, pues vamos a darles juguetes o vamos a realizar un juego y vamos a entretenerlos, así no hay ninguna queja, un ejemplo. Parece buena la idea, pero el objetivo del enemigo es distraer la oración. Así que hay que poner cuidado, hay que pedir discernimiento a la hora de... Es decir, la oración es prioritaria. Primero se hace la oración y luego se hace la actividad. Ese debe ser el orden. La estrategia del enemigo es sutil. Él busca siempre, el Señor Jesús dijo esto en la revelación que le dio a esta mujer, dice que la estrategia del enemigo era sutil, que él busca reemplazar el tiempo de la oración. Esto no solamente es en la escuela, eso es en tu casa también. El enemigo busca reemplazar el tiempo de la oración con actividades de entretenimiento que desvían la atención de la oración. A esta persona también le fueron mostradas las oraciones que el Espíritu Santo le había puesto a ella por alguna persona, pero, lo que estábamos hablando ahora, pero que ella no había hecho. Dice que estas oraciones quedaban como un eslabón perdido en una cadena de bendición y de protección. Así que cuando el Señor ponga esas cargas de oración, pues es mejor orar por esas personas, porque realmente las personas necesitan esas oraciones. El Señor también le dijo que el enemigo temía la oración que se iba a realizar. Por esta razón, el enemigo trabaja tan duro para evitarlo. O sea que, si el enemigo sabe que tú oras, ya sabe que si tú tienes un tiempo de oración exacto, tú dices, bueno, yo oro a las 3 o me levanto a tal hora y tienes como una costumbre, pues ahí el ataque va a ir dirigido ahí. Cuando te vayas a levantar, ahí te va a empezar a poner distracciones o simplemente te va a trasnochar para que no puedas levantarte temprano. O sea, te va a buscar, pero siempre debes saber que el objetivo es que el enemigo no quiere que ores, porque ya sabes el poder que hay en la oración. Ahora, ella también pudo ver cómo los demonios, dice que se reunían de emergencia para planificar cuando veían que un creyente estaba a punto de descubrir el verdadero poder de la oración. Así que seguramente muchos que van a ver este video a lo mejor se van a empezar a ver muchas distracciones, van a empezar a meterle pensamientos o urgencias para que no terminen de verlo. Así que ten en cuenta esto que te estoy diciendo. Esto lo hacían los demonios para enviar inmediatamente, dice que enviaban espíritus especializados de distracción, de duda y de demora, para que las personas no pudieran tener ese descubrimiento, o sea, para que no supieran el poder de la oración. El Señor también le mostró que Él la estaba invitando a ella siempre a la oración, o sea que el Señor nos invita a hacer esas oraciones. Cuando el Espíritu pone esas cargas, porque el Señor nos está invitando a orar. El Señor le dijo que la oración no se trataba de palabras perfectas o de oraciones largas, sino que se trataba de una relación con Él. El Señor le dijo que todas las oraciones son escuchadas,
sean oraciones largas o sean oraciones cortas. Lo importante es que las oraciones se hagan con fe y con sinceridad. El Señor le dijo que todas las oraciones eran escuchadas y que toda oración que se hiciera, sea corta o larga, siempre tenía un efecto de destruir alguna parte de la obra del enemigo. Por lo tanto, no dejes de hacer tus oraciones. A ella le fue permitido ver cómo sencillas oraciones a lo largo del día que ella hacía creaban una interrupción constante en las actividades demoníacas. Jesús también le dijo que ninguna oración era demasiado pequeña ni ningún corazón demasiado débil. Y le dijo que ninguna fe era también demasiado pequeña. Él le dijo: diles que yo espero escuchar sus voces, para que cada oración sea un golpe contra el reino de las tinieblas. Recuerda, toda oración es una línea a la sala del trono de Dios, una fuerza que destruye a los demonios, que fortalece y que establece el reino de Dios. El enemigo tiembla cuando oras. Una sola oración sincera puede destruir miles de demonios y sus fortalezas. Esta es la razón por la cual sientes resistencia cuando estás intentando orar. Por esto, las distracciones son más intensas a la hora de orar. Por esta razón, sientes cansancio y adormecimiento cuando vas a orar. Pero ahora, tú sabes la verdad, que toda oración hecha con fe tiene poder. La mención del nombre de Jesús, también la mención de su sangre, hace huir a los demonios. No dejes que el enemigo te robe tu tiempo de oración. No te creas la mentira del enemigo. Recuerda que todas las oraciones son importantes, pues la oración más sencilla, orada con fe, tiene poder para hacerle daño al reino de las tinieblas, mucho más de lo que tú crees. Recuerda lo que está escrito en la palabra del Señor: la oración eficaz del justo puede mucho. Así que espero que esta reflexión haya sido de gran edificación para ti. Espero y te aconsejo que pongas en práctica todas estas enseñanzas, porque esto es algo vital en la vida del creyente, la oración. Así que ahora ya tienes conocimiento. No es lo mismo cuando tú oras sin saber, porque todos oramos. Siempre hemos orado y siempre oramos. Decimos, bueno, vamos a orar, y empezamos todos a orar. Oramos, pero bueno, no sabemos mucho más allá de esa oración. Pero ahora sabemos que cuando nosotros estamos orando, están ocurriendo esas destrucciones en el reino demoníaco. Sabemos que a veces, aun cuando nosotros pensemos que esas oraciones no fueron escuchadas, o tal vez pensemos que esa oración no fue muy buena, o pueda pensar, no, ya sabes la verdad, que cualquier oración hecha con fe es escuchada y es devastadora en el reino demoníaco. Así que ahora debemos ser intencionales a la hora de orar. O sea, debemos saber que si voy a orar, si tengo un tiempo de oración, sabes que antes de hacerlo tienes que orar en contra de lo que te va a hacer el tropiezo. Tienes que atar las fuerzas demoníacas que están alrededor tuyo, tienes que destruir sus fortalezas, tienes que dejarlos inoperantes a los demonios que están ahí, porque ya sabes que están ahí. Esta reflexión ha revelado que los demonios están ahí. Entonces ya sabes que todo eso está alrededor en la familia, en el matrimonio, en todas las áreas. Así que ya tienes conocimiento de esto. Esto es para abrir los ojos. Así que te invito a que practiques todo esto. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.